días, queridos amigos de Ecovivencia. El día de hoy vamos a estar con el doctor Federico Anse y el doctor Pablo Peñaranda hablando de un tema muy importante e interesante para todos ustedes, el cual es el estreñimiento. Muy buenos días, doctores. Bueno. Una de las preguntas más comunes que las personas se preguntan es si el estreñimiento es una enfermedad. El estreñimiento no se considera como una enfermedad. En realidad, el estreñimiento es un síntoma que puede ser de una enfermedad, pero en sí no es una enfermedad, sino es el resultado de un desequilibrio en el sistema digestivo, y no solamente del sistema digestivo, puede ser del sistema hormonal, puede ser del sistema nervioso, en el sentido de que situaciones de estrés, de angustia, de preocupación pueden estreñir a la persona. O sea, enfermedad en sí no es. Nos va a complementar el doctor. Sí, porque enfermedad está más definida por un conjunto de síntomas, signos también que puede tener una causa principal o varias causas, pero en este caso el estreñimiento es más un padecimiento o una afección del tracto digestivo. Y bueno, tiene algunas características principales, que es la reducción de la frecuencia en la evacuación, que normalmente debería ser mínimamente una vez al día, y cuando eso se empieza a alterar ya podemos empezar a hablar. Y hay también dos tipos de estreñimiento: uno que puede ser agudo y otro que puede ser crónico, cuando ya lleva más de 3 meses. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué es exactamente lo que estreña a la persona? ¿Será la alimentación, el estrés, o qué factores podría hacer que una persona se estreña? En la pregunta está la respuesta, ¿no? Una de las causas probablemente es el estrés. Pero hay otras causas. Una de ellas es la falta de líquido, pero líquido que tiene que ser arrastrado al intestino por medio de una alimentación o suplementos que tengan fibra vegetal. La fibra vegetal, ¿qué hace? Se hincha de líquido, se llena de líquido y pasa al intestino, porque si solamente tomamos agua y no va acompañado de fibra, esa agua muy poca va a ir al intestino, entonces no va a ir a ablandar las heces, no va a aumentar el volumen fecal, va a ser eliminado prácticamente por las vías urinarias, por los riñones, las vías urinarias, y no va a cumplir su cometido. Entonces, lo que se recomienda es la ingesta de fibra. ¿Y dónde está la fibra? Hay dos tipos de fibra: la fibra soluble y la fibra insoluble. Y con un solo ejemplo, la manzana, porque la manzana tiene mucha fibra soluble en la pulpa y mucha fibra insoluble en la piel, digamos, en la cáscara. Ambas fibras son importantes, no diríamos que una es más importante que la otra, porque ambas cumplen una función específica. Entonces, lo importante es que llegue la fibra con agua, porque si no solamente come fibra, vamos a poner que una persona coma... Es bien difícil, ¿no? Pero puede ser que una persona coma las semillas de linaza y que no tome agua, por decir, o que haga pasar las semillas en seco y después tome agua. No le da tiempo a la semilla absorber el agua y trasladar esa agua al intestino. Ahora, ¿cuál es la función en sí? Porque uno diría, si la semilla de lino es medio flemosa, la de la chía también, eso ayuda porque al ser flemosa va a actuar como un lubricante, etc. No, la función principal es que hace que el intestino se llene, y como nuestro organismo funciona en todo aspecto, funciona en base a estímulos, todo, sistema hormonal, sistema nervioso y el sistema digestivo, por ende, ¿no? ¿Y cuál sería el estímulo aquí? Es muy parecido al de las vías urinarias. Una persona no va a ir al baño a orinar si es que no tiene ganas. ¿Cuándo no tiene ganas? Cuando la vejiga no está llena o no está, digamos, un 50% por lo menos. Lo mismo ocurre con el aparato digestivo, sobre todo con el colon. El colon es la última parte del sistema digestivo, ¿no? Viene el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Entonces, si no hay el suficiente volumen que es producido precisamente por la fibra y el agua, no va a haber esa acción refleja que viene del cerebro.
El cerebro da la orden al intestino cuando ve que hay la necesidad, porque el intestino está también dando su señal de alarma de que está lleno y que pues algo hay que hacer. Entonces el cerebro da la orden para que se contraigan los músculos que están alrededor de los intestinos y la persona de manera fácil, sin hacer esfuerzo, pueda ir y realizar esa, digamos, esa función de defecación de una manera muy saludable y, como decía el doctor, una vez al día, y no como muchos médicos que he estado leyendo ahora en internet que dicen que suficiente es 3 veces a la semana. Hay otros médicos que dicen que 3 veces al día. Ahora, ¿quién tiene la razón? Los que dicen 3 veces al día parece un poco exagerado, sin embargo, se ha visto que estudiando un poco países, vamos a decir, regiones del mundo como el África, donde su alimentación está basada precisamente en granos, en semillas que tienen mucha fibra, entonces comen abundantemente y tal vez tengan la necesidad de ir más de 1 o de 2 veces al día. Entonces, si comparamos una con otra, en una semana, según algunos médicos, yo no estoy de acuerdo de ninguna manera, de que se vaya 3 veces a la semana y otros sigan 3 veces al día. Estamos hablando de una diferencia de una semana, 21 veces. La persona que está más en lo correcto, diría yo, sobre todo en países de los que he nombrado, países africanos, y la persona que dice que se va 3 veces a la semana, o sea, 3 contra 21, hay alguna diferencia, ¿no? Alguien está equivocado. Y también no es una sola causa, ¿no?, la que produce este padecimiento, sino como dice, el estrés, la alimentación, y también yo podría añadir que tal vez en este último tiempo igual se ha incrementado mucho este padecimiento del estreñimiento, tal vez por el estilo de vida que se ha hecho más sedentario y por otro factor que vamos a decir que sí vamos a ser realistas y que podemos hablar al respecto, es que tal vez ahora se ingresa mucho al baño con los dispositivos electrónicos, como un celular, antes podía ser, digamos, un libro, pero ahí a veces uno se distrae viendo algo, viendo las redes sociales y el tiempo en el que uno pasa en el inodoro se hace tan dilatado que después tiene otras afecciones que después vamos a hablar de las consecuencias de tener estreñimiento crónico, pero son varias las causas que conducen a este problema. Está bien, muchas gracias. Ahora hablando del tema de las consecuencias, ¿qué consecuencias leves o graves trae el estreñimiento? Dentro de las consecuencias leves, ahí hablan lo que estaba diciendo hace rato, por ejemplo, de estar con un estreñimiento crónico y mucho tiempo en el inodoro, la principal consecuencia viene a ser la hemorroides, que es una dilatación de ese plexo venoso que hay alrededor de esa área. Y bueno, eso uno no se da cuenta al principio, no tiene molestias, pero poco a poco empieza a dilatarse más, incluso hay que llegar a una cirugía para corregir, puede haber hemorroides sangrantes, incluso hay hemorroides que ya no se pueden retraer. Las consecuencias pueden ser desde leves, incluso una distensión abdominal constante, dolor abdominal, incluso hasta consecuencias, yo podría decir, hasta fatales. Uno, porque con el estreñimiento crónico también puede haber retención de materia fecal o formación de materia fecal endurecida que después se convierte en fecaloma y después cáncer de colon, y obviamente eso lleva ya a la muerte. Y he estado leyendo también acerca de un estudio que estaban haciendo respecto a que ha habido un incremento de derrame cerebral por estreñimiento, porque la fuerza con la que se realizan las evacuaciones es tan desmedida que llegan a reventar las venas cerebrales, y eso ya es de minutos. Sí, la acumulación de sustancias de desecho que están compuesta por un montón de sustancias tóxicas que el organismo debería eliminarlas cada día. Por eso yo no estoy de acuerdo con estos médicos que dicen que hasta una semana uno puede, que no se considera estreñimiento y que la gente no debería alarmarse si durante 5 días o una semana no entran al baño. Ese es un absurdo, porque durante esos 5 días o esa semana el intestino, que no es absolutamente impermeable, tiene permeabilidad, deja pasar nuevamente las sustancias tóxicas. ¿Y dónde van a ir esas sustancias tóxicas?
van a ir nuevamente a ser purificadas en el órgano que es el encargado de eso, que es el laboratorio del organismo, que es el hígado, y el hígado va a sufrir las consecuencias. Y cuando el hígado se pone malito, vamos a decir que el hígado ya no trabaja, se vuelve hígado graso, se obstruyen algunos conductos, no produce la suficiente cantidad de bilis, y la no producción de bilis hace que la persona se estreña, y la persona que se estreñe produce menos bilis. Es un círculo vicioso que puede llevar a eso que ha dicho el doctor, ¿no? Que está la obstrucción que se produce en fecaloma. Hay una persona, digamos, que vive en el campo y no llega a tiempo a la ciudad porque ese tipo de tratamiento ya no es un tratamiento con pastillas, con hierbas, con ejercicios, con todo lo que nosotros sabemos. Tiene que ser con una intervención quirúrgica que es bastante complicada y es la única manera de salvarle la vida a la persona. Mucha gente en el campo ha muerto con fecaloma. ¿Por qué? Porque durante un mes, o vamos a decir 15 o 20 días, no han entrado al baño y llega a torcerse el intestino grueso. Entonces es imposible que pase. Le pueden poner enemas, le pueden poner lo que quieran ponerle. Eso solamente se resuelve con una intervención quirúrgica. Entonces, no es de dejar pasar cosas a las que a algunos les da importancia, nosotros sí, pero hay gente que no le da tanta importancia y dice, no te preocupes, pero incluso en los bebés, en un bebé, un día que no hace sus deposiciones, al día siguiente ya está con fiebre, inmediatamente avisa y la mamá dice, ¿por qué está con fiebre? Y algunos médicos dicen antibiótico. Y no le preguntan a la mamá cuántas veces le ha cambiado el pañal. No le ha cambiado ni una vez, o le ha cambiado porque se orinó el niño, pero no hizo las defecaciones. En un niño no se puede dejar pasar un día, no se puede dejar. Entonces creo que más adelante hay alguna pregunta que habla de los niños y del tipo de tratamiento. Pero en los adultos lo mismo. Hay un dicho chino, un adagio chino que dice: no entres a tu cama si antes no entraste al baño. Entonces, en el naturismo es así. Si en el día no está funcionando tu organismo como debe funcionar, y la forma de funcionar es que por lo menos una vez al día entres al baño, entonces te puedes acostar. Y si no, estás ya corriendo un riesgo porque tu organismo ya está absorbiendo o reabsorbiendo, digamos, todo lo que el hígado ha trabajado, el intestino ha trabajado, el sistema digestivo ha trabajado, las enzimas han trabajado. ¿Para qué? Para extraer las sustancias nutritivas para nuestro cuerpo y eliminar las sustancias tóxicas. Y esas están siendo recicladas nuevamente, entrando a nuestro sistema linfático, a nuestro sistema circulatorio, llegan nuevamente al hígado y a otros órganos. Entonces es algo bastante más complicado de lo que nos imaginamos. No es simplemente no entrar al baño y bueno, ya entraré mañana o pasado mañana. Entonces hay que tomar muy en cuenta de que debemos buscar las maneras, y vamos a explicarles un poco qué es lo que se debe hacer para evitar este tipo de riesgos que puede llevar a problemas muy serios. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué cuidados podemos nosotros utilizar para prevenir el estreñimiento en niños y en recién nacidos? Hay un problema bastante serio que me gustaría hablar, ¿no? Es rarísimo, pero ocurrido. No recuerdo bien el nombre, pero hay bebés que nacen con el ano obstruido. No sé, Amnesia. Eso. No se forma. No se llega a formar bien el ano. Y el niño puede estar lleno de heces, sus intestinos, y no tiene por no, es como si estaría taponado. Y si el médico, bueno, indudablemente que los pediatras no van a dejar pasar esto, pero alguna vez se les ha pasado. Entonces, una de las cosas que primero tiene que ver el médico es que esté consciente, no solamente eso, vías urinarias, sistemas respiratorios, pero ese tema lo puede matar al niño en 24 horas, ¿no? Si es que no se diera en cuenta, obviamente hasta una enfermera se va a dar cuenta, pero nacen con esa, digamos, no es una deficiencia, es una malformación, esa es la palabra. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y en realidad en los niños no debería haber el estreñimiento. Un niño que toma la leche materna no debería tener estreñimiento, y no tendría si es que toma la leche materna. Ahora hay algo que no está muy bien definido todavía, de que
puede ser algo genético, incluso hereditario, ¿no? Que la mamá es estreñida y la leche de la mamá estreña al niño. Yo no sé hasta qué punto es cierto, eso está en estudio, pero parece que es verdad, porque muchos de los médicos le preguntan a la mamá, ¿usted es o era estreñida? Porque ven que el niño es, y coincide, ¿no? Ahora puede ser una coincidencia o puede ser que realmente la mamá, a través de sus genes, que los transmite por la leche, está haciendo que el niño también se estreñido. Y bueno, también hay otra condición que también es rara, que también tiene que ver con una condición genética, que es una enfermedad que se llama enfermedad de Hirschsprung, donde no hay una inervación en la parte final, que nos hablaba el doctor al principio, que hay una parte final del recto que tiene una porción que es inmóvil, digamos, y otra porción que ya es móvil, de la parte final del recto. Y en esa malformación, bueno, en esa deficiencia congénita de inervación, no hay movimiento, por lo tanto son niños que también necesitan ya otro tratamiento especial, pero por lo general un bebé, un niño, no tendría que tener estos problemas. Quizás también se va a ver una diferencia en las estadísticas, un cambio de una generación a otra por el tema tal vez de las cesáreas que están habiendo, porque el niño, el bebé, al pasar por el canal del parto, con lo primero que se va a empapar va a ser con las bacterias vaginales, y eso obviamente va a llegar también a la boca. En realidad va a estar como bañándose, empapándose en bacterias vaginales, y va a llegar al sistema digestivo. Y bueno, la primera evacuación del bebé se llama meconio, que no debería pasar de las 24 horas, como dice el doctor, porque en un bebé eso es crítico, ¿no? Alguna vez sí, yo he escuchado a un bebé que pasó 48 horas y era objeto de cirugía de emergencia, y eso ya es grave, ¿no? Entonces no hay que dejar pasar. Se dice que se puede dar masajes abdominales, se puede estimular un poco al bebé, pero en niños sabemos también que tal vez en niños más grandes igual es difícil un poco el diálogo verbal, digamos, de los síntomas, o desde cuándo, cada cuánto, si hace con dolor o no. Pero hay maneras de darnos cuenta en los niños, que en realidad los padres deberían estar atentos a que tal vez en los niños va a ser más frecuente que en un adulto. Un bebé ensucia el pañal unas 4 o 5 veces al día, si no es más, y mientras va pasando el tiempo, obviamente eso va a reducir, pero por la movilidad que se hace más rápida en los bebés, tienen que hacer varias veces ensuciar el pañal, evacuar, y obviamente eso también va a depender de la alimentación, del tipo de alimentación que esté recibiendo el bebé. Un poquito vamos a aclarar esto en el que dijo el doctor, porque muchas mamás, bueno, y papás por supuesto, que somos más ignorantes en este tema, deben pensar que cuando habla él de bacterias, que el niño se empapa en las bacterias de la vagina de la mamá, pues se está infectando, ¿no? Está teniendo bacterias. Él se ha olvidado decir, no se ha olvidado, lo da por hecho, como que todos sabemos que esas son benéficas bacterias que van a formar la microbiota del bebé, que tiene la microbiota de la mamá. Cuando se hace la cesárea, el niño pierde ese beneficio de tener esas bacterias que forman parte de la flora intestinal y de la flora en realidad de todo el organismo, porque no hay un centímetro cuadrado de nuestro cuerpo que no tenga millones de microorganismos que nos ayudan a vivir y que sobre todo ayudan al sistema digestivo, ayudan a la eliminación de las toxinas, ayudan a la asimilación de las sustancias nutritivas, ayudan al peristaltismo intestinal. El peristaltismo es el movimiento de los intestinos del que les hablaba a un principio. Cuando el intestino está lleno empieza el peristaltismo, porque el mismo cerebro hace que los músculos, los intestinos se muevan y empujen hacia afuera las heces. O sea, son súper importantes. Esas bacterias no solamente son beneficiosas para el bebé, son beneficiosas para la mamá, son beneficiosas para el papá, para la humanidad. No hay un ser humano que podría vivir sin esas bacterias benéficas, que ahora se está dando mucha importancia al estudio de la microbiota, que precisamente es ese conjunto de microorganismos que son bacterias, pero que trabajan en beneficio de nosotros, ¿no? O sea, nosotros les proporcionamos algo y ellos nos proporcionan mucho. ¿Qué le proporciona el ser humano y
todo ser viviente, todo animal. Le proporcionamos temperatura, le proporcionamos alimento, le proporcionamos vivienda, le proporcionamos de qué se alimentan las bacterias que se llaman los prebióticos. Perdón, la memoria ya falla. Hay que consumir más, incluso para el cerebro. ¿Por qué? Porque los probióticos se alimentan de prebióticos. Después vamos a hablar de los prebióticos que tienen mucho que ver con el estreñimiento también. Y los probióticos, que son las bacterias, son las que ayudan a la producción de neurotransmisores. O sea que algo que va a actuar en nuestro cerebro para que estemos animosos, ¿no? Como ser la serotonina, sobre todo las endorfinas, se producen en el intestino gracias a la función de estas bacterias que ayudan, y hemos dicho en qué cosas ayudan, pero además de eso producen estas hormonas que son las hormonas encargadas de la neurotransmisión. O sea, no habría transmisión entre neurona y neurona si no tuviéramos los neurotransmisores, que son hormonas, y entre las más importantes están las que he nombrado, que son las endorfinas, la melatonina, la serotonina y algunas otras más. Algo estabas por venir. Lo que sí es importante, de hecho ya se considera los prebióticos. Sí, los prebióticos son como el alimento de los probióticos, que en su conjunto es la microbiota, pero ya creo que ya se está teniendo, yo creo que en los próximos libros de los siguientes años ya se considera como un órgano, de hecho, por las funciones que cumplen, que son tan variadas, tan importantes, que hace años atrás tal vez eso no se estaba tomando en cuenta. Y de hecho, algo que puede producir en el adulto ya o en niños ya mayores, es que el uso de antibióticos, ¿no? El uso de antibióticos así de forma indiscriminada y continua, justamente lo que hacen es barrer con esta flora bacteriana que es benéfica, con esta microbiota, y obviamente más adelante lleva a consecuencias no solamente del intestino, sino que se ve mucho últimamente. Por ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo que es en la piel, dermatitis alérgica o algún tipo de dermatitis que se dicen de origen idiopático, pero eso viene desde la alteración en la microbiota. La psoriasis, entre ellas. También. En realidad los antibióticos a los que haces referencia son los asesinos de nuestras defensas. Uno dice, pero ¿por qué? Si nos dan para que nos sanemos. Efectivamente, matan bacterias cuando estas bacterias patógenas, porque las patógenas son las que nos pueden llevar a enfermedades muy graves, esas patógenas han sobrepasado a las bacterias benéficas, ¿no? Que algunos les llaman saprófitas. En realidad las saprófitas no son ni buenas ni malas, viven ahí. Bacterias benéficas yo diría que es el nombre más apropiado porque son las que nos defienden de estas otras bacterias, pero que hay un momento en que sobrepasan, ¿por qué? Por el tipo de vida, por el tipo de alimentación, por la vida sedentaria, etcétera, etcétera. Entonces llega un momento en que hay que dar antibióticos. Nosotros mismos, que estamos más inclinados por el naturismo, en algunas fases y en algunos casos nos vemos obligados a dar antibióticos, no por mucho tiempo, ¿no? Sino como una medida de emergencia para bajar ese nivel de las bacterias patógenas, que son las que enferman, y dar lugar a que las bacterias benéficas actúen y se reproduzcan de tal manera de que haya un equilibrio, ¿no? Cuando hay un desequilibrio se llama disbiosis, y la disbiosis es precisamente cuando hemos liquidado, tomando antibióticos, comiendo comida chatarra, comida procesada, algunos suplementos dañinos, algunos condimentos, sustancias que tengan probióticos y también prebióticos. Ambos son importantes porque un probiótico no puede vivir sin prebiótico, es como decir un ser humano puede vivir sin comer nada, no puede, ¿no? Entonces, si tenemos una buena carga de probióticos que está, a la gente se le dice, hay cápsulas de excelente calidad, europeas, americanas, yo no confío mucho en las, aquí en Cochabamba hay un lugar donde no sé cómo lo hacen, a mí me llama muchísimo la atención. Si no es americana o europea, alemana o qué sé yo, italiana, donde tienen una alta tecnología, donde producen estas cápsulas, es mejor no tomarlas. Pero hay otras formas, sí.
de poder consumir los probióticos. Entre ellos está un líquido, una especie de refresco que se llama kombucha, otro que se llama el kefir. Entre los alimentos podríamos nombrar el chucrut, que no es otra cosa que el repollo, que también es fermentado, y hay el kimchi, que es ya más del oriente, de los chinos, de los japoneses. Ahorita no se puso con el yogur, ¿no? Indudablemente, pero no el yogur que tenga ni color, ni sabor, ni que le hayan añadido azúcares, ni que le hayan añadido pulpa de fruta. Simplemente yogur natural, blanco, y ojalá a los niños desde chiquitos les acostumbrara a que pueden consumir un postre, porque es como un postre que no tenga azúcar. Parecería raro, ¿no? Como si un postre que no tenga azúcar no lo va a tomar el niño lo va a tomar. Si la leche de la mamá no tiene azúcar y la toma, ¿por qué no va a tomar un yogur sin azúcar? Entonces hay que tomar muy en cuenta esto de recibir nosotros y ayudar a otra gente, y sobre todo a los niños, porque ellos no saben de que sí hay que dar la suficiente provisión de probióticos a nuestro organismo a través de estos alimentos: kombucha, kefir, yogur natural y el repollo, el chucrut. Y hay otros alimentos también que ahorita no me vienen a la mente, pero por lo menos con esos podemos estar tranquilos y no nos vamos a enfermar y no vamos a tener problemas de diarreas, no vamos a tener problemas de infecciones. ¿Por qué? Porque precisamente esas bacterias van a combatir a las malas, que son las patógenas. Muy bien. Ahora, ¿cuándo es necesario acudir al médico? ¿Cuándo es necesario? Bueno, al principio les había dicho que hay un tipo de estreñimiento agudo, hay otro tipo de estreñimiento crónico que también puede deberse a circunstancias, ¿no? Situaciones circunstanciales que, por ejemplo, cuando uno está ante una situación nerviosa, una situación de estrés del momento, un ejemplo sería, por decir, un examen final o tiene que ver una entrevista de trabajo, hay una alteración fisiológica del sistema digestivo que puede causar o diarrea o en otros casos estreñimiento. O también está ocurriendo mucho tal vez por el tema de los horarios laborales, que uno no acude. Es como cuando a uno le están llamando al celular y lo ignora, o cuando hace una llamada y ignora un mensaje, y la llamada del intestino, o sea, la llamada de la naturaleza, voy a decir, se la tiene que atender. Pero muchas veces, como le digo, por el tema ya del horario de oficina, por el tema de, incluso en los niños se ve bastante el tema de la adicción a las pantallas, que no tiene el niño deseos de entrar al baño, de ir al baño, de evacuar, y se aguanta porque va a cortar esa conexión con la pantalla, y así poco a poco se desarrolla. Si es agudo, va a ser menos de 3 meses el estreñimiento, pero hay que tomarle atención rápida al estreñimiento, no esperar tanto tiempo. Ya cuando son más de 3 meses, ya están incluso personas años con este problema, ya es muy alarmante. Como les digo, no va a generar problemas que sean tan agudos o dolores tan fuertes que les lleve al médico de urgencia, pero sí genera dolor abdominal, hinchazón, esa disminución de la frecuencia en evacuar, que una persona puede decir, es normal, o mañana ya entraré al baño, o mañana ya lo haré, y lo pospone. O sea, cuando van al médico generalmente ya es cuando hay un problema grave, pero no debería ser eso, no deberíamos esperar a que sea grave la situación. Muy bien, queridos doctores. Por último, para finalizar, quería preguntarles cómo nosotros podemos evitar el estreñimiento y qué recomendaciones ustedes darían a todas nuestras personas que nos están viendo el video. Bueno, había una definición que es la más sencilla: comer más fibra, tomar más agua y moverse más. 3 cosas. Sin embargo, hay gente que hace eso y sin embargo sigue estreñida, porque digamos ahora puede ser genético, hereditario, etcétera, etcétera. Sin embargo, esos consejos son excelentes. Comer bastante fibra, ¿dónde está la fibra? La fibra está en todos los vegetales. La celulosa es el elemento orgánico más abundante en la naturaleza, y la celulosa no se digiere en el organismo, actúa como una escoba, vamos a decir. Sin embargo, últimamente se ha descubierto que la microbiota, o sea, las bacterias benéficas, se alimentan de eso. Es el ser
prebióticos, ¿no? Se alimentan la celulosa y de alguna manera le extraen también algunas sustancias nutritivas que nos favorecen. Entonces, si comemos bastantes vegetales, comemos bastantes granos integrales, mejor si todo el arroz es integral, la quinoa es una maravilla, es una bendición de la naturaleza. Los de la familia de las leguminosas, si son bien masticadas, porque son los porotos, que a veces no se digieren, la soya, los garbanzos, son una maravilla. Hay gente que no lo digiere, pero si lo masticamos bien, porque la saliva tiene la enzima que digiere a los carbohidratos, que es la celulosa, no, celulosa es lo que se digiere, por ejemplo, de la amilasa de almidón, no, los granos tienen mucho almidón, pequeño, maíz, etc. Si no masticamos, esa amilasa no va a hacer efecto y entonces eso va a ser perjudicial, va a hinchar nuestro estómago y los intestinos y no nos va a servir para nada. Sí, principalmente el estreñimiento principalmente es tomar bastante agua o hidratarse, los mates también puede ser, fibra y caminar, salir a caminar, no tener una vida sedentaria y podría añadir tal vez, no sé si es tanto para prevenir, pero sí cuando hay estreñimiento crónico, que tal vez está en debate alguna vez conversando con otros colegas, estaban de interés cruces a hacer lavados intestinales o hacer enemas en realidad, y que muchos colegas están un poco cerrados a esto, pero que sí se puede realizar, sobre todo para prevenir problemas crónicos como el cáncer de colon, cuando hay impactación fecal, o simplemente para prevenir estos problemas, no simplemente para tratar. Y obviamente una buena ingesta de que no tampoco estamos muy acostumbrados a lo que es los alimentos fermentados que contienen estas bacterias, como el kombucha, el yogur, yogur natural. Muy bien, muchas gracias, queridos amigos que nos siguen en Ecovivencia, y gracias, doctores, por una vez más estarnos informando con nuevos temas en nuestro canal. Gracias.